Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna a propósito del 11º aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a dar esta clase magna que obviamente tiene que ver con esta parte fundamentadora de esos derechos, que va a ser filosofía en Latinoamérica. Vamos a hacer una reflexión acerca de la concepción del humano a través más o menos de la historia. Vamos a ver la noción de lo que es el alma y también de lo que es, a propósito, obviamente, la concepción de lo que es un indígena. Yo soy el maestro José Luis Santos González y estaremos viendo esta parte. Muy bien. Les comento nuevamente, porque tuvimos una clase también en la que ustedes me acompañaron, les comento mi formación. Yo soy maestro en humanidades en el área de filosofía de la ciencia. Me desempeño en esta rama porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la ciencia y su parte fundamentadora. Y pues yo tengo una licenciatura en filosofía, he hecho estudios en derecho, en ciencias políticas y administración pública y en biotecnología. La filosofía, como ustedes saben, es un conjunto de conocimientos muy amplio que abarca prácticamente todas las disciplinas científicas y aquellas que todavía no tienen esa connotación. Sin embargo, pues de alguna manera la gama de la filosofía es la que fundamenta todo este tipo de conocimiento. Vamos a iniciar con esta frase: no sé leer ni escribir, solo deletrear, porque es una frase muy bonita de algunos grupos que son muy herméticos, y esto tiene que ver con esa parte de considerarnos neófitos en el conocimiento, porque de alguna manera nosotros, cuando sabemos que somos ignorantes, entonces es cuando empezamos nuestro avance dentro del conocimiento. Y esto es a propósito de esta Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque sabemos que todavía tenemos un rezago todavía en esta parte del estudio, del aprendizaje, porque en algunos lugares, aunque nosotros vemos algunos compañeros indígenas que ya tienen un avance económico, hay otros que todavía están rezagados y de alguna manera son como desterrados prácticamente de su propia población. Entonces, no sé leer ni escribir, solo deletrear es parte del inicio para tener un conocimiento, es decir, la ignorancia sabia de Sócrates. Entonces, es muy importante tomarla en consideración y siempre saber que de algún modo cuando alguien necesite nuestra ayuda, siempre hay que tomar esto en consideración, dadas las características que puede presentar, porque nosotros nos volvemos como maestros prácticamente del universo. Si no sabemos algo, lo vamos a preguntar y entre todos lo vamos a comentar para tener un conocimiento más fehaciente. Al menos yo que he tenido alguna relación con algunos pueblos indígenas, siempre tienen esa característica de estar dispuestos siempre a apoyar, a ayudar y obviamente a aprender. Y cuando nosotros encontremos realmente esa vocación, igual que ellos, entonces de alguna manera nosotros vamos a avanzar también como humanidad. Muy bien. Para hablar de los derechos humanos, y en este caso referirnos a los derechos humanos de los indígenas, tenemos que hablar precisamente de lo que es filosofía. Siempre va a estar la filosofía implicada en todo el conocimiento de lo que queramos, ¿no? Cualquier definición siempre la va a dar la filosofía. No hay otra disciplina que de alguna manera tenga esa característica crítica para poder delimitar y definir, obviamente, los conceptos que estamos tratando. En este sentido, como nosotros no vamos a referirnos prácticamente a todos los indígenas del mundo, porque obviamente es un estudio ya un poquito más preciso, nosotros vamos a hablar en una generalidad, pero implicada lo que va a ser Latinoamérica, y en este caso tenemos que hablar necesariamente de la filosofía latinoamericana. Aquí hay que poner un paréntesis. Hay muchos estudiosos de filosofía que consideran que no existe la filosofía latinoamericana. Hay otros que dicen que sí, efectivamente sí existe la filosofía latinoamericana. Hay otros que dicen que de alguna manera hay algunos rezagos que sí son filosóficos y hay otros que no lo son. Para no meternos en ese tipo de problemas, nosotros vamos a tomar en consideración que sí puede haber algunos elementos que propiamente son filosóficos, porque tiene que ver con unos aspectos políticos, sociales y económicos que vamos a ver más adelante. Porque obviamente nuestro pensar latinoamericano está referido prácticamente a nuestros pueblos originarios. Entonces, aquí, como yo lo manifiesto en esta pequeña presentación, nosotros lo que vamos a hacer es, en la filosofía latinoamericana, cuando queramos reflexionar acerca de ella, tenemos que hacer ese rastreo prácticamente desde Mesoamérica para interpretar más o menos lo que nuestros antepasados querían ver, ese mundo que ellos precisaban, y aterrizarlo en esta parte contemporánea. Entonces nosotros vamos a hacer como una especie de eclecticismo teórico. ¿Qué significa esto? Que agarramos un conjunto de teorías, tanto de Europa, de Latinoamérica, de todos los lugares del mundo, y de algún modo, si nos explica nuestra realidad, entonces estamos ante una rama de la filosofía latinoamericana que estamos prácticamente usando para interpretar nuestro universo y de alguna manera llevarlo a la práctica. Esta es la característica principal. Y como todo, obviamente, toda la filosofía, sea en Europa, sea en Latinoamérica, en Asia, en donde sea,
debe de tener una característica primordial y es esta, hay que buscar las causas últimas y primeras de las cosas. Es decir, en este caso, como en la Grecia antigua y también en Mesoamérica, nosotros encontramos algunos residuos de interpretación de la realidad, pero el estatus que se le da a Mesoamérica es mucho menor al estatus que se le da a la Grecia antigua. Y eso de alguna manera pues, a nosotros sí nos disgusta un poco porque obviamente ellos tenían una etapa mitológica de la misma forma como los antepasados también tenían una etapa mitológica para interpretar esta parte del universo. Y entonces de algún modo deben de estar a la par, incluso cronológicamente están a la par. Pero obviamente tenemos un eurocentrismo que no deja salir este amplio conocimiento de lo que es la filosofía latinoamericana. Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a ver un poquito más adelante esa concepción que tenían en Mesoamérica respecto de la realidad, ¿no? Del mundo y obviamente del humano, que es de lo que nos interesa a nosotros. Muy bien. Entonces en esta parte, para el saber latinoamericano, la filosofía latinoamericana y la filosofía en general, nosotros tenemos que buscar algunas concepciones que tenemos del universo. En este caso, la filosofía va a ser general. ¿Qué significa que sea general? Al principio yo les mencionaba que nosotros vamos a hablar del indigenismo prácticamente aquí en Latinoamérica, porque obviamente hay indígenas o pueblos originarios en todo el mundo. Pero, ¿qué significa esta parte? Hay que tener mucho cuidado. Si vamos a hacer filosofía, en estricto sentido no tendríamos que hacer la separación entre el indigenismo, ¿estamos de acuerdo? Y mucho menos la separación entre humano y de alguna manera humano indígena, humano no sé, cosas por el estilo. No tenemos que hacer esa separación. En filosofía tenemos que hablar en general del humano, no podemos darle una connotación distinta. Lo vamos a ver más adelante, pero para tener saber latinoamericano o la filosofía en general, tenemos que hablar de esa generalidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, entonces en ese sentido estaríamos en algo que vamos a considerar como científico, como lo vamos a explicar más adelante. También una de las características que tiene la filosofía es que es problematizadora, es decir, problematiza siempre. La filosofía está en constante movimiento siempre, porque de algún modo cuando alguien da una solución, siempre otro filósofo va a criticar esa parte porque obviamente los fenómenos van cambiando, la realidad, aunque es única y es la misma, de algún modo se va implicando con algunos otros aspectos y entonces vamos descubriendo más aspectos de la realidad y entonces por eso se vuelve problemática. Cualquier filósofo, cuando tiene una postura, siempre va a ser criticado por el mismo filósofo. Es difícil que algún científico pueda criticar a un filósofo. ¿A qué me refiero? No es que no tenga las facultades, no. Pero cuando un científico quiere criticar los postulados o los fundamentos del filósofo, se vuelve filósofo y deja la parte científica por un momento. De la misma forma, cuando un filósofo quiere ver aspectos particulares de la realidad, entonces se vuelve un filósofo, en este caso filósofo de la ciencia. Pero es la disciplina de la filosofía la única que problematiza, no hay otra, es crítica y problematizadora. También una de las características principales es que la filosofía prescribe. ¿Qué significa prescribir en este aspecto? Vamos a ponerlo aquí al lado. Cuando la filosofía prescribe, nos referimos al deber ser. Y yo les comentaba al principio, no podemos hacer una distinción cuando vamos a definir al humano porque estamos hablando de lo que el humano debe ser, no como nosotros lo queremos concebir, sino realmente buscar las causas últimas y primeras de lo que es el humano. Entonces por eso vamos a hablar del deber ser. Y en ese sentido es la filosofía la que nos da las prescripciones, nos da los lineamientos que debemos de seguir para de alguna manera meter dentro de la conceptualización un conjunto de objetos, ¿no? Incluso para la ciencia. Y en este caso, en el pensar latinoamericano, como yo les había comentado, va a ser ecléctico. ¿Por qué es ecléctico? Porque nosotros en esta parte no tenemos, digamos, tal vez un sistema hegeliano, no tenemos un sistema como el de Heidegger, no tenemos un sistema platónico, pero de alguna manera nosotros agarramos una mezcolanza de todas esas filosofías y las utilizamos dentro de Latinoamérica, porque tenemos muchos problemas políticos, sociales y económicos. Y eso es lo importante, es lo fabuloso de la filosofía, que no nada más es teórica, que no se dedica nada más a pensar, así nada más por pensar, sino que de algún modo, como cualquier conocimiento, debe de ayudar a la humanidad y de algún modo siempre debe de cambiar la realidad. Y si no la cambia en ese sentido, entonces ese conocimiento debe de algún modo se debe de dejar de lado, porque entonces es un conocimiento que no nos está funcionando, que no nos está interpretando la realidad porque no la estamos transformando. Si nosotros no transformamos nuestra realidad, entonces la filosofía de alguna manera no está cumpliendo su objetivo y entonces debemos de dejar ese conocimiento y buscar otro. Y en este sentido, el pensar latinoamericano, como tenemos aquí en esta pequeña portada de un libro, en este pensar latinoamericano, todos los filósofos latinoamericanos
latinoamericanos han preguntado sobre esta noción, sobre estos aspectos, si realmente existe una filosofía latinoamericana. Yo le puse aquí saber en Latinoamérica porque de alguna manera hay unos que consideran que no hay filosofía en Latinoamérica, dadas las características que presentan las filosofías o los sistemas filosóficos en Europa, como ya se los he hecho mención, y en ese sentido por eso es que ellos consideran que no hay. Y esta parte de eclecticismo les parece fea también, porque ellos consideran que así como Platón fue original en sus ideas y de alguna manera también Aristóteles, y vamos a ver más adelante a otros filósofos que también tienen un grado de originalidad, así lo considera prácticamente la filosofía europea eurocentrista, consideran que nosotros no tenemos esa originalidad y que esta parte de eclecticismo, de mezcolanza, esa de alguna manera no nos da un estatus de filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, pero no nos vamos a meter en ese problema, simplemente vamos a mencionarlo ahí que de algún modo está implicado, ¿no? Entonces consideren que el saber filosófico latinoamericano tiene esta característica de alguna manera, y más aún nosotros que somos de Latinoamérica, obviamente sabemos los problemas que tenemos, y dadas esas características de esos problemas, tenemos la intención, tenemos la noción prácticamente de utilizar un pensamiento filosófico para transformar esta realidad, que obviamente ahorita está muy complicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta reflexión filosófica latinoamericana tiene que versar sobre estos ítems, tiene que de alguna manera dar una característica especial de lo que va a ser la ciencia, tiene que dar una característica especial de lo que va a ser lo social, tiene que dar una característica de lo político y tiene que dar una característica de lo económico, porque nosotros tenemos muchos problemas en este tipo. No estoy diciendo que en Europa no reflexionen acerca de estos ítems, pero lo que nosotros sí tenemos en Latinoamérica son muchos problemas de carácter social, demasiados. Tenemos un problema científico, tenemos un problema político y tenemos un problema económico. Y la filosofía, cuando reflexiona acerca de la ciencia, como les comentaba anteriormente, de algún modo reflexiona sobre esa visión que se tiene de la realidad y que nos ayuda a tener una estabilidad prácticamente, o una vida un poco más estable dentro del mundo, dadas las características de los avances científicos y tecnológicos. Entonces la filosofía tiene que reflexionar acerca de si esos avances sí son lo mejor posible o de alguna manera no lo son. Y aquí viene a propósito, ¿verdad? Nosotros estamos en una institución totalmente en línea, que obviamente es la vanguardia, y aquí se rompen las barreras, pero de alguna manera todavía falta nosotros como sociedad que este tipo de educación también alcance para algunos lugares donde de algún modo están en condiciones paupérrimas, donde no tienen ni siquiera el alcance para internet, ¿estamos de acuerdo? Porque esos también son derechos fundamentales que se deben de garantizar. Entonces, en ese orden de ideas, consideramos que tenemos que reflexionar. El avance científico está muy bien, pero también debe de alcanzar para todo el humano. Nadie debe de estar de alguna manera rechazado de este avance científico o tecnológico. Insisto, como les comentaba anteriormente, hay indígenas que obviamente ya han tenido una estabilidad en lo económico, y hay otros que todavía siguen rezagados en condiciones paupérrimas, y eso es lo que debemos de tomar en consideración, ¿sí? En la parte social también es muy importante la filosofía, porque siempre va a estar criticando los aspectos sociales, las estructuras sociales, las instituciones, los roles, los estatus. Todo lo que tiene que ver con la sociología antigua y contemporánea siempre lo va a estar criticando, porque de alguna manera, aunque son teorías sociológicas, muchas de ellas a veces son de Estados Unidos o de Europa, y se quieren poner aquí, se quieren implementar prácticamente para explicar la realidad social en Latinoamérica, y no funcionan. Y en ese sentido es la filosofía la que va a decir que los objetos de estudio, o que de alguna manera la teoría no puede ser aplicada en Latinoamérica, dadas las características de la estructura social que presentamos. Y entonces en ese orden de ideas puede ser criticada también por la filosofía. Entonces, aquí de alguna manera hay una relación específica entre lo que va a ser lo político con lo económico, y aquí lo social también con lo económico, y a su vez lo político con lo económico. ¿Por qué? Porque tenemos un autor, y este es europeo obviamente, Jürgen Habermas, y considera que estos tres aspectos de la realidad, esos de alguna manera son los que siempre deben de estar latentes en todo grupo humano. Y entonces lo social y lo político van de la mano junto con lo económico. Y obviamente a tener una estabilidad económica también tenemos un avance científico. ¿De dónde surge todo esto? De lo filosófico. Entonces, en lo político, ahorita que tuvimos elecciones,
tenemos muchos aspectos que reflexionar, que analizar, y de alguna manera la filosofía, ayudado de lo que se considera como ciencia política, son las que nos va a dar los instrumentos y nos va a decir realmente si tenemos los aspectos teóricos para poder enfrentarnos a la realidad y que de alguna manera no estemos cegados, no estemos vendados prácticamente de nuestros ojos o esclavizados, como vamos a ver más adelante. Y entonces, de alguna manera, va a reflexionar sobre los aspectos políticos, ¿estamos de acuerdo? Sobre el sistema político. Y en el sistema económico sabemos de alguna manera que tenemos términos de justicia, como nos proporciona John Rawls, y John Rawls, pues, de alguna manera considera que en lo económico pues, no significa que todos tengamos el mismo ingreso económico o que tengamos el mismo dinero. Eso sería tal vez imposible, así lo considera John Rawls, un filósofo, y dice que de alguna manera tenemos que ayudar a las personas más vulnerables cuando tú eres una persona que tienes una estabilidad económica. Entonces ahí lo podemos mencionar también. Entonces tenemos esta gama de conocimientos que se apropian prácticamente, más bien dicho, agarran aspectos teóricos de la filosofía y que nosotros debemos de reflexionar acerca de ellos, siempre pensando necesariamente en Latinoamérica. Eso es muy importante, en Latinoamérica, porque nosotros tenemos problemas específicos que tenemos que resolver y nadie nos va a resolver más que nosotros como sociedad y obviamente estudiando. Insisto, si hay algún conocimiento que no nos da esa explicación, entonces ese conocimiento lo tenemos que de alguna manera suspender por el momento, porque debemos de explicar la realidad para transformarla. Eso es muy importante. Hay que tomarlo en consideración. Cuando un conocimiento no es de algún modo transformador de la realidad, entonces algo está pasando. No estamos reflexionando adecuadamente en Latinoamérica. Eso es muy importante. Entonces, esta lámina siempre es muy significativa, porque aquí es la alegoría de la caverna de Platón. Alguien podría decir, bueno, está diciendo que es muy importante en Latinoamérica y que entonces ¿por qué utilizamos una diapositiva de Platón? En este orden de ideas significa porque de alguna manera no podemos renegar también de todo el conocimiento. Nosotros tenemos que apropiarnos, por eso la visión ecléctica, tenemos que tener una mezcolanza de todo el conocimiento. Y Platón de alguna manera con esta alegoría de la caverna en el libro séptimo de la República, donde lo pueden encontrar ustedes, es una forma de cómo nosotros estamos prácticamente cegados ante los aspectos de la realidad. Vamos a explicarla brevemente y ahorita pasamos con esta parte de aquí. Nosotros aquí vamos a tener un conjunto de personas que están encadenadas de pies y manos y obviamente nada más pueden ver hacia el frente. Lo que alcanzan a percibir es lo que tenemos aquí arriba, esta parte. Y esas partes, si ustedes lo pueden visualizar, nada más están viendo sombras que son proyectadas por este conjunto de personas que están aquí. Bueno, aquí están las figuras y aquí están las personas que de alguna manera hacen que de algún modo nada más vean sombras. No se explica adecuadamente en el libro séptimo de la República cómo se escapa un esclavo, pero aquí vemos dos características. Vemos un esclavo que incluso está volteando hacia atrás, pero hay una persona que lo está liberando. Y después vemos un esclavo que ya está afuera, ¿no? Entonces tenemos esas características. Entonces no lo explica a detalle Platón, pero aquí suponemos algo muy padre. Alguien fue liberado. Y aquí sí lo vemos, fue un profesor, su maestro, ¿no? Lo liberó. ¿Y de qué lo libera? Pues de esa esclavitud que tiene. ¿Y hacia dónde va? Hacia la luz, hacia el sol. Si se dan cuenta, eso es una cueva. Obviamente es como si la partiéramos a la mitad para poder observar dentro de ella, y al fondo lo que tenemos son las sombras y afuera ello es lo que está en la realidad. Obviamente esos objetos son imágenes también, pero esas imágenes proyectan una especie de realidad que de algún modo es donde nosotros estamos implicados. ¿Qué significa esto, compañeros? Que de algún modo en esta parte estos esclavos puede ser que seamos nosotros. Aunque nosotros explicamos la alegoría de la caverna, siempre tenemos ciertas características que no nos permiten ver lo que la realidad es. E incluso el relativismo de la verdad o el relativismo acerca de la realidad, eso también nos lleva a confusión, porque estamos de acuerdo que si nosotros estamos encadenados de pies y manos, entonces lo que observamos son puras sombras y estamos discutiendo nada más acerca de las sombras y entonces no podemos avanzar más allá del conocimiento. Eso es muy importante. Pero cuando alguien se libera, entonces ya ve la realidad tal cual es. Y obviamente va a tratar de salvar a sus amigos, ¿no? Es lo que pide Platón, que haya una responsabilidad pedagógica y una obligación moral para que las personas puedan llegar a salvar a sus compañeros, a los humanos en este sentido.
Y entonces, ¿qué puede suceder? Pues que los humanos también lo maten, ¿no? Porque obviamente la realidad que ellos consideran que es así, entonces esa realidad de alguna manera es un sistema de confort y entonces no los dejan, de alguna manera, si dejan esa realidad, entonces dejan su estado confortable y eso es muy importante. Entonces, cuando de pronto sale un filósofo y quiere salvar a la humanidad, eso no significa que la humanidad va a seguir esos lineamientos o que de alguna manera le van a decir, pues como es filósofo, entonces tiene autoridad y entonces hay que seguirlo. No es así, no es así. La mayoría estamos aquí en el confort, ¿estamos de acuerdo? Y entonces los que salen ven unos rayos de luz. No se puede ver el sol, ahí lo que tendríamos es el sol. El sol simboliza el bien, simboliza la justicia, simboliza el amor, simboliza la belleza. La belleza no es particular, el amor no es particular, es general. Por eso de ahí, de alguna manera, que sean un conjunto de entidades eidéticas, como si fueran ideas. No hay que confundirlas con las ideas que tenemos en la mente. Son ideas como si fueran objetos. Entonces la belleza es un objeto y hay cosas que participan de esa belleza y así sucesivamente. Pero nosotros nos engañamos en esto. Cuando vemos algo, esa es la belleza. No, esa es la justicia. Yo tengo un carro último modelo y tengo muchas cosas y esa es la justicia. Cuando de pronto tenemos un conjunto de personas que están viviendo en condiciones paupérrimas y de alguna manera nosotros no podemos ver lo que es la justicia realmente. Parece como que la justicia cuando me beneficia, entonces sí estoy de acuerdo con ella. Cuando no, entonces no quiero nada de ello. Entonces aquí en esta parte, lo vamos a mencionar más adelante, aquí en esta parte tenemos que ver aquí la noción de humano. Porque obviamente a través de la historia, la noción de humano la vamos rastreando de acuerdo a las concepciones filosóficas que se tienen. Y esto es porque de algún modo también los filósofos tienen sus condiciones contextuales, económico, político y sociales. Y en ese sentido y en ese orden de ideas, de algún modo es como van dando sus nociones. Y entonces es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que las nociones de los filósofos tienen que ver con este aspecto contextual. Compañeros, entonces de algún modo ya después se busca la generalidad cuando vamos acercándonos más al sol. Entonces chequemos aquí, realmente lo que puede que esté aquí en esta parte puede ser lo moral. ¿Por qué va a ser lo moral? Porque lo moral es lo que es, ¿no? Es decir, lo que tengo en la realidad, eso va a ser el conjunto de moralidad. Vamos a poner un ejemplo. En algún lugar todavía a las personas que roban probablemente les corten una mano, ¿no? Las personas que sean infieles tal vez reciban una sanción, hasta golpes o lapidaciones. Eso sucede en la actualidad, ¿estamos de acuerdo? Y aquí voy a tocar algo muy delicado. En la moralidad también, de lo que es, hay algunos grupos vulnerables que siguen vendiendo a sus hijos, ¿estamos de acuerdo? Y en la moralidad se ve correcta. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que es, ¿estamos de acuerdo? Porque en ese conjunto de costumbres, eso todavía sigue siendo algo como normal, vamos a llamarle entre comillas. Y entonces tenemos que esa moralidad asume lo que es, ¿no? Lo que es correcto y tiene que ver con la costumbre. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No lo que es debe ser, ¿estamos de acuerdo? No porque tengamos una costumbre significa que así siempre debe de ser. También si hay una corrección, si hay una normatividad explícita o implícita, que de alguna manera nos dice que si actuamos en ese sistema social de esa forma es correcto, no significa que sea bueno. ¿Por qué? Porque probablemente en esta parte podemos buscar a la moralidad, pero nosotros en esta parte de aquí, nosotros vamos a encontrar fuera de la caverna lo que es la ética. ¿Por qué lo que es la ética? Vamos a mencionar lo que es el deber ser, aunque lo que es, ¿no? Vender niños, como les digo, infantes, que es algo aterrador. De alguna manera todavía hay flagelaciones, hay muchas sanciones que tienen que ver con los aspectos corporales. Esas de alguna manera no son éticas, no deben de ser así, porque obviamente tenemos de algún modo nosotros características y derechos por el simple hecho de ser humanos. Y entonces lo vamos a ver más adelante. Aunque haya una corrección, aunque una conducta sea correcta, no significa que es bondadosa o buena. Aunque sea la costumbre, no significa que esa costumbre a veces va aparejada con la generalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay cosas que tenemos en la costumbre y que tenemos que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en esta parte podemos conservar a la moral. Es decir, la moral tiene que ver con las costumbres y la ética tiene que ver con el deber ser. Muchas veces se empatan y muchos filósofos dicen que es lo mismo y que la ética reflexiona acerca de la moral. Está muy bien, o sea, también puede ser una visión.
obviamente en la filosofía se tienen muchas teorías y les digo, o sea, es criticable. Obviamente, si hay alguien que ha estudiado ética y moral de pe a pa, también me podría decir, no, es que ahí estamos equivocados porque la moral es la que busca los principios universales, ¿no? Considera algo axiológico, una teoría, pero bueno, es una visión que se puede tener. ¿De acuerdo? Entonces vamos a checar esta parte. Recuerden, la moral tiene que ver con la costumbre y la ética tiene que ver con el deber ser. No porque sea de costumbre significa que lo tenemos que defender siempre, o sea, hay que tener cuidado ahí también. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí precisamente mencionamos esta noción, ahora sí, de indígena, que nosotros aquí la tenemos, pero de algún modo nosotros podemos considerar y criticarla en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo esta parte, cuando decimos indígena, pues siempre caracterizamos a un conjunto de humanos que tienen ciertas características. Aquí lo pongo. ¿Y por qué lo pongo así de esta manera? Porque la mayoría hasta la fecha sigue discriminando, aunque no lo digan, pero sigue haciendo la separación entre un humano indígena, un humano homosexual, un humano lesbiana, etcétera, etcétera. Y seguimos haciendo esa separación. Cuando recuerden al inicio de esta sesión, la filosofía no busca las particularidades, busca la generalidad. Y en este sentido, cuando hablamos de indígena, hablamos de algo que es relativo a una población originaria del territorio que habita. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces a ellos son a los que debemos de respetar en principio, porque obviamente nosotros venimos de esa causa. Y si de alguna manera nosotros no entendemos a nuestros pueblos indígenas, no nos vamos a entender nosotros, porque entonces estaríamos como algunos países, sin mencionarlos, algunos países que no tienen esa identidad y que van construyendo su identidad con caricaturas, se inventan sus historias, y entonces eso de alguna manera como que no hay una manera de cifrar quiénes son los originarios ahí, entonces hay una mezcolanza enorme de personas, y obviamente ahí ya no podemos hablar de antepasados, pero nosotros tenemos una riqueza cultural que obviamente nos ha legado estos pueblos originarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos estos pueblos originarios, yo así le voy a llamar, que obviamente tienen la connotación de decir indígena, obviamente por la declaración también de los derechos de los pueblos indígenas, pero son de alguna manera poblaciones que son originarias. Y esas poblaciones originarias son a las que debemos de respetar siempre, porque de alguna manera son nuestro legado, son nuestra causa, son nuestra materia primigenia. Y sin ellos de alguna manera pues, no existiríamos nosotros. Entonces hay que respetarlos, no hay que hacer la distinción. Eso es muy importante, porque de alguna manera eso se vuelve peyorativo y entonces también no se vuelve en la defensa de los derechos humanos. Y yo lo digo sinceramente porque hay personas que defienden a los pueblos indígenas, pero parece como que se aventajan de ellos. Entonces eso es muy importante. Y ellos mismos hacen la separación. Cuando yo creo que nosotros prácticamente venimos de un pueblo indígena, y en ese sentido no nos gustaría que nos tacharan o haciendo la separación entre humanos. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante. Es lo que creo que deberíamos de criticar. Y obviamente viene esta noción de humano que tiene que ver con estos aspectos filosóficos que vamos a arrastrar con el indigenismo. Entonces, aquí en el aspecto biológico, pues podemos definir al humano, ¿no? En el aspecto biológico tenemos algunos reinos, como los de la animalia, el plantae, el fungi, tenemos muchos reinos, y obviamente los biólogos dicen que nosotros estamos en el reino de los animalia, y en ese reino de los animalia nosotros, de alguna manera, también somos elementos de ese conjunto, y entonces obviamente a algunos les parece, a otros no, de acuerdo a la religión, pero aquí estamos hablando de ciencia, respetando la religión, obviamente la evolución por selección natural, y Mendel, pues el paradigma que tenemos para interpretar el aspecto biológico de nuestra realidad, y por desgracia o fortuna, así lo tenemos en el momento, y de algún modo es lo que nos explica. Y en ese sentido, pues nosotros descendemos de esta parte, escuchen bien, de esta parte de lo que se considera como los simios o los monos, de ahí descendemos. Ahorita van a escuchar algo muy padre, ¿no? Que tiene que ver con este aspecto biológico. Y también en el aspecto social, eso también lo podemos rastrear en la filosofía griega y obviamente también en Mesoamérica. Que en lo que respecta con lo social, es por una frase aristotélica que muchos mencionan, son politicón, y que muchas veces se traduce como un ser social, ¿no? Eso lo hizo Habermas, porque esto politicón, aunque obviamente lo asemejamos a lo que es político, de alguna manera ese Habermas no se refiere a que seas político, no, se refiere a un ser social. ¿Están de acuerdo? Entonces por eso esta frase de alguna manera la menciona así, esa connotación la hace Habermas. Y obviamente cuando decimos social, pues también los que han estudiado sociología, pues mencionan que las abejas también tienen una estructura social, ¿no? Que tienen
a su reina, tienen a los zánganos, tienen a las abejas que son obreras, etcétera, etcétera, y que entonces ¿cómo nos diferenciamos? Pues tenemos otros aspectos que nos van a ayudar en ese sentido. Tenemos el aspecto jurídico también como persona, ¿no? Que se rastrea de prosopón, y obviamente ahí en el Código Civil y en el Código Penal nos da las definiciones de lo que va a ser la persona, en este caso el humano, ¿no? En el aspecto psicológico, aquí obviamente no es que la psicología defina lo que es el humano en estricto sentido, pero sí va a hablar de una psique, y la psique para Aristóteles viene siendo el alma. Entonces, cuando hablaba Aristóteles de psicología, hablaba de un alma racional. En este sentido, el alma racional, esta parte de la psicología, se refiere a que de algún modo hay algo que no vemos, pero que nos motiva o nos mueve para realizar algunas cosas. Porque lo motriz, en cierta manera, la materia, no es lo que nos mueve, sino que hay algo anímico que de alguna manera nos hace tener una alma vegetativa y racional, y que nos permite organizarnos en lo social. Entonces, estas son algunas nociones de lo que podría ser definición del humano, pero la vamos a ver más adelante. Insisto, el que define lo que es el humano viene siendo la filosofía. Muy bien, aquí es muy importante ver ahora sí la noción de humano aparejado lo que es indígena, porque vamos a hablar al respecto de esto. En Mesoamérica, nosotros se rastrea una idea de humano. Obviamente hablamos de hombre, ellos no hacían distinción entre hombre y mujer. Tenemos una noción de humano, y ellos decían que los humanos del quinto sol, que es donde nosotros estamos, de alguna manera no es la misma noción de humano, porque ha habido una evolución en espiral, como lo mencionó alguna vez Nietzsche, y no sabemos de alguna manera si él haya también apoyadose de este tipo de mitos que le vamos a llamar aquí, ¿no? Entonces, esta noción de humano que tenían en Mesoamérica, ellos consideran que hay varias etapas, varias edades que han ido evolucionando en espiral. Estas edades les llaman sol. Entonces, en el primer sol, un ejemplo, en el primer sol las personas fueron hechas de ceniza, y entonces llegó un agua, un diluvio, y las desapareció. ¿Están de acuerdo? Entonces hay una raza, digamos un aspecto del humano que es débil, y entonces desapareció de la faz de la tierra. Después hubo una raza, vamos a llamarla así, hubo otra connotación de gigantes en el segundo sol, y esos gigantes bastaba con que se cayeran, y entonces caían para siempre, ya no se levantaban, morían de esos gigantes. Al fin de cuentas, esos gigantes eran unas personas muy débiles en ese sentido. La siguiente edad, la tercera edad del sol, consideran que los hombres estaban en una edad de fuego, y en esa edad de fuego ellos de algún modo se convirtieron en guajolotes, y entonces quedaron ahí. O sea, ya no fueron humanos, se quedaron guajolotes. Después hay otra etapa del sol donde los humanos se convierten, ellos dicen, se convierten y se van a los cerros, a los montes, y se convierten en monos. Entonces son monos hombres, así les llaman. Entonces es importante, ¿no? Estamos hablando de la teoría de la evolución por selección natural, y muy importante que ellos aquí en Mesoamérica, nuestros antepasados también tenían esa noción evolucionista también de la realidad biológica. Eso es muy importante, entonces no hay que echarlo en saco roto. Tenemos esta parte. Entonces los humanos se convirtieron en guajolotes, se convirtieron en ajolotes, se convirtieron también en gigantes, se cayeron, murieron ahí. Y de alguna manera la parte, también se convirtieron en monos, y la parte que a nosotros nos interesa es esta, ¿no? La edad que tenemos, la del quinto sol, ya evolucionado, y aquí obviamente se funda la gran Tenochtitlan, y nosotros tenemos de algún modo ya la figura de un príncipe como es Quetzalcóatl, ¿no? Una serpiente emplumada prácticamente, alguien que es terrenal, pero también es divino por su plumaje tan maravilloso. Y eso es muy importante. Y entonces de ahí es como surge la civilización prácticamente, que ellos tenían. Esa es la noción de humano prácticamente. Un humano que conoce a los dioses, prácticamente un semidios, a la misma manera como los griegos lo interpretaban también. Y aquí también, obviamente, ellos consideran que en la evolución estaban los 4 elementos, agua, fuego, tierra, y ellos consideran el aire. Y en este sentido, pues está muy aparejado lo que consideramos en la Grecia antigua con lo que tenemos en Mesoamérica. No podemos rechazar esta parte, ¿están de acuerdo? Aunque muchos la rechacen, pero aquí está implicado un aspecto filosófico también para nosotros. Entonces imaginen, aquí la noción de humano es como un semidios prácticamente, guerrero obviamente. Y aquí de lo que se trata en esta parte del humano, ya cuando está conformado en la quinta etapa, en el quinto sol, de lo que se trata del humano es que tenga un rostro, y que tenga un corazón. ¿Qué significa esto?
que toda la educación se va a basar en estos aspectos, que va a tener un rostro porque debe de tener la templanza, debe tener la gimnasia como lo tenían los griegos y también debe tener un corazón. Obviamente le llaman corazón, pero es prácticamente tener el alma. Entonces una persona que tiene de algún modo esta virtud, porque eso es una virtud, y una igualdad entre el rostro, el cuerpo, que es tu templo, y el corazón, que viene siendo el alma, entonces, y la inteligencia, entonces de alguna manera es un ser formado de ciertas características para la guerra, para ser tlatoani, para ser un sacerdote, para ser un comerciante, un artesano, ¿estamos de acuerdo? Pero de alguna manera en Mesoamérica de lo que se quiere es esto, ¿estamos de acuerdo? Personas que tengan un rostro y que tengan un corazón. Esa es la noción del humano que tenemos en Mesoamérica. En la época colonial, como nosotros sabemos, un evento desafortunado vino a romper todas estas partes, ¿verdad? Entonces los tlaxcaltecas se unieron con los españoles, rompieron esta noción, hicieron algunas treguas con ellas, mencionaron prácticamente todo el aspecto político, económico y social que se tenía, y fue fácil romper con estos imperios, era sumamente sencillo. ¿Y cómo lo hizo Hernán Cortés en ese sentido? Simplemente con aspectos políticos. Él sabía prácticamente cómo estaba delimitado todos los territorios, y él de alguna manera lo hizo de una forma muy sencilla. ¿No me acuerdo? Entonces esa breve historia nosotros la podemos ver en el libro de Historia Mínima de México. Hay una versión ilustrada que espero que ustedes la puedan leer, donde van a encontrar todos esos aspectos. Obviamente por el tiempo no las podemos mencionar, pero sí sabemos nosotros que en la época colonial obviamente se rompieron todos estos imperios, y que si nosotros todavía vamos, un ejemplo, a Cholula, encontramos un templo, una pirámide prácticamente, y arriba una iglesia. Esa es, digamos, un ejemplo de cómo fue esta parte de la colonia, y que de algún modo eliminó esta parte que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en la época colonial, lo voy a decir así, estaban los humanos. Hay muchas explicaciones de esto. Obviamente estaban los humanos, que son distintos a lo que son los indígenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ya pasa otra cosa. Entonces alguien va a decir, ¿cómo que los indígenas no son humanos? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero los humanos, entonces, aquí no son considerados los indígenas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos no tienen alma. Cuando los negros también eran esclavizados, se consideraban que eran negros, y en ese sentido no tenían alma. Obviamente decir negro es algo políticamente incorrecto, lo utilizo nada más para que vean la violencia que tienen esas palabras, ¿no? Decían tenían alma negra o no tenían alma, no son humanos, ¿estamos de acuerdo? En la época moderna se sigue considerando estos aspectos, ¿estamos de acuerdo? Aunque tenemos algunas lecturas que consideran que a los indígenas les debemos de tener cierto respeto, pero hasta la fecha, en ese momento, no se llevaban a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Y en la época contemporánea que tenemos aquí, ya está integrada una noción de humano, pero que abarca prácticamente, ahora sí, a todos los elementos. Todavía tenemos que luchar mucho por esa noción de humano, pero sí la tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que tenemos en la época contemporánea a propósito del aniversario, ¿verdad?, de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vean más o menos cómo, es un relato breve, pero para que vean ustedes cómo se pretendió prácticamente esa concepción de humano, y que el indígena no era considerado humano. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no es cualquier cosa hablar de los derechos de los indígenas. O sea, es una lucha incansable que hemos tenido y milenaria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es de hoy, no es de mañana, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nada más lo vamos a mencionar así brevemente. Los indígenas eran igual a las bestias, o sea, no tenían alma, eran como si fueran unos objetos. Decían, es que ellos no tienen educación, son muy primitivos, etcétera, etcétera. Así venían con esas ideas los españoles. Y entonces prácticamente, como vemos en esta ilustración, prácticamente vinieron, sucumbieron, hicieron lo que quisieron, y de alguna manera todavía los humillaron. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí hay que tener mucho cuidado. Incluso como ellos no tienen alma, pues entonces no se les puede evangelizar. ¿Estamos de acuerdo? Y como no, obviamente, porque ¿a dónde va un cuerpo si no tiene alma? O sea, al fin de cuentas no tiene sentido. Y entonces para ellos era muy, muy importante que se evangelizara nada más a los españoles. Los indígenas no se pueden evangelizar porque de alguna manera simplemente no tienen alma. Y entonces, ¿cómo les vas a hacer llegar a Dios si no tienen alma? Entonces, ese es un problema. Hay son muchas interpretaciones, hay que tener mucho cuidado. Hay unos catecismos en una facultad, yo vi uno, y obviamente el curador de la biblioteca tiene ahí un catecismo de cómo se implementaba en sus inicios la evangelización de estos pueblos indígenas, porque de alguna manera la concepción ya había cambiado. La concepción
había cambiado. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas considera que los indígenas ya son humanos, o sea, tienen alma, tenemos que evangelizarlos. Y en ese sentido, de algún modo, esos catecismos que yo les menciono no tienen letras, nada más tienen dibujos. En algunos lugares hasta hacían una fosa y ahí metían a los perros. Y entonces con ese sufrir de estos animales, de alguna manera era una idea para que se dieran cuenta los indígenas de cómo era el infierno. O sea, ellos hacían todo por evangelizar a los pueblos indígenas. Entonces se hace, pero cuando la noción de humano cambia, porque estamos hablando que entonces el indígena ya es un humano y tiene alma, pero obviamente estamos hablando de una figura, pero de algún modo eso, aunque se trataba de defender, no fue fructífero a la larga, porque precisamente estamos hablando de 11 años de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su declaración. Imagina, estamos hablando 11 años, no estamos hablando de los 1600, de los 1700, de los 1800. Todavía al indígena se le consideraba así, a pesar de las teorías que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, el cambio de la noción de humano que tenemos, obviamente ya cambió, ya estamos en la época contemporánea, ya hoy, 9 de agosto, ya hay muchas ferias de las lenguas indígenas. Obviamente es la declaración del Día Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí la tenemos, la declaración en la portada, usted la puede ver en internet, y de alguna manera se ha ganado ese tipo de derechos. Aquí es muy importante tomarlo en consideración. Deberíamos, de algún modo, que la noción de humano se implementara para todo el humano, ¿estamos de acuerdo? El humano tiene ciertas características. Ya el humano no es como en la Grecia antigua, que si de alguna manera le faltaba una extremidad o era esclavo, pues no era considerado humano. Que si es niño no es considerado humano. Que si era mujer no era considerado humano. Que si es indígena o de un pueblo originario no es considerado humano. Hasta la fecha hay mucho por hacer por estos pueblos indígenas, porque de alguna manera siguen siendo desterrados de todo el ámbito moderno que tenemos, que es contemporáneo al fin de cuentas, pero sí siguen siendo violados sus derechos. Pero no solamente los de los derechos indígenas, sino del humano en general. Y como humanos en general nosotros debemos de luchar por ellos, porque somos una hermandad en general. No porque vistan de cierta forma y nosotros vestimos de otra, significa que entonces somos distintos. Tenemos ciertas características que nos distinguen en lo superficial, pero en lo filosófico y en lo general no nos debe de preocupar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando con humanos, ¿estamos de acuerdo? Por eso los derechos humanos entonces son derechos inherentes. Chequen aquí, derechos inherentes a todos los seres humanos. Pero son los humanos los que violan los mismos derechos humanos, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí vemos este tipo de cosas. Todavía hasta la fecha, si nosotros observamos alguno de estos compañeros, de estos hermanos, todavía siguen siendo violentados sus derechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por la forma en cómo visten, aunque si nosotros vamos aquí en la Ciudad de México, obviamente se han garantizado mucho los derechos fundamentales de todas las personas vulnerables y obviamente de los pueblos indígenas también, y en ese sentido hay personas que hasta comercian con sus artesanías, sus trabajos que realizan. Ahorita en Bellas Artes, si ustedes se van a dar una vuelta, están conmemorando esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Si ustedes van al Centro Nacional de las Artes, también hay una festividad sobre las lenguas indígenas, así le llaman, pero va a propósito de esto. Se está peleando, todavía se está luchando. Y aquí si nosotros lo observamos, pues podemos decir, no, pues están bien, o sea, no hay ningún problema, vemos que sus derechos están salvaguardados, pero falta que vayamos a algunos lugares. Vamos a la Sierra Potosina, vamos a Ciudad Juárez, vamos a muchos lugares donde todavía se siguen violando los derechos humanos de los indígenas, porque todavía los consideran inferiores. Eso es algo inadmisible, es algo que debemos de acabar. ¿Estamos de acuerdo? Se siguen violando porque seguimos discriminando. ¿Estamos de acuerdo? No debemos hacer esa distinción, esa discriminación. Somos humanos y debemos de defendernos como tal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Bueno, era una breve semblanza a propósito de esta declaración, y les agradezco que hayan estado aquí compartiendo este espacio con nosotros, y obviamente también celebren y luchen siempre por los derechos de los pueblos indígenas, y no solamente de estos hermanos, sino de todos. No hay que dejar que nadie sobaje y violente los derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De hecho, nosotros trabajamos esta parte de los derechos humanos, y pues de algún modo, si nos contactamos en algún momento, podemos hacer una buena lucha. Tenemos que hacerlo muy bien.
¿De acuerdo? Entonces es esta parte. Muy bien, vamos a ver una ronda de preguntas así breves que tenemos aquí. Bueno, aquí veo a Noé Rodríguez. Veo una pregunta que dice, hola, ¿son tribus? Hay que tener mucho cuidado con los términos. Hay términos que en el lenguaje no nos permiten como realizarlos, ¿no? Por ejemplo, decir la presidente o la presidenta, ¿no? O sea, ya es un error categorial del lenguaje, ¿no? Y entonces obviamente tenemos que también respetar la gramática del español, o sea, también tenemos que hacer, ¿no? O sea, no podemos cambiar los términos porque hay derechos humanos y entonces hay que defender, hay que decirle presidenta y cosas por el estilo. No, o sea, no tenemos que hacer en ese sentido. Pero aquí cuando hablamos de tribus, entonces ese tribus es muy peyorativo. Si hablamos de tribus urbanas en ese tiempo, como se mencionaban, que los reggaetoneros, que los punk, etcétera, etcétera, ese ya es un término que ya es violento en ese sentido. No podemos hablar de tribus, ¿estamos de acuerdo? Como decir que tribus, aunque hay una característica etnológica y de la antropología social para determinar esos aspectos, no los podemos utilizar porque se vuelve peyorativo y se vuelve inferior, así como de nosotros no somos de una tribu, o ellos sí son de una tribu, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Exactamente como dice también Diana Bernal y como les comentaba aquí al principio, en todo el mundo existen pueblos indígenas que a mí me gustaría que en algún momento tal vez cambiara la connotación de indígena y que hay muchos que la cambian por pueblos originarios. Pero cuando dicen pueblos originarios también tiene otra connotación, pero sí son originarios y son los causales de que nosotros estemos aquí. Entonces, en todo el mundo existen, compañeros, en todo el mundo existen. Aquí cuando de pronto nosotros, digamos, nos ponen una cumbia y nosotros nos creemos intelectuales, no, ¿cómo voy a escuchar esa música? O sea, sí es una cumbia, pero es parte de nuestro argot, es parte de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios. En Colombia obviamente es la cuna prácticamente de la cumbia, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque así como comenta Diana, en todos los países, como en Asia, en Europa, ¿hay pueblos originarios? Sí, y Wagner, Schubert, Chopin, todos ellos, siempre retrotrajeron la parte de sus pueblos indígenas para hacer su música. Y entonces es muy importante, porque ellos no dejaron el folclore para hacer su música. Los invito también a que visiten el Palacio de Bellas Artes o algún recinto para que escuchen el Huapango de Moncayo, para que vayan a ver el ballet folclórico de Amalia Hernández, donde te va a dar una mezcolanza de la danza del venado, la cultura que tenemos. Y obviamente visiten también los lugares donde tenemos muchos pueblos originarios, ¿estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Sí, muy bien, entonces también, exactamente, como lo mencionamos, indígena es originario, ese es el término, pero ese término de indígena obviamente también tiene una connotación, seamos realistas, cuando llegan también los colonizadores y piensan que llegan a las Indias, ¿no? Y entonces es como una digamos, tergiversación de ese término y entonces a mí me parece un poquito extraño. Yo sé que ahorita por el momento alguien me podría decir, entonces ¿cómo les llamamos? Entonces a mí me gusta llamarles humanos, compañeros o hermanos, ¿estamos de acuerdo? Porque no tenemos que tener esa distinción. Yo sé que todavía estamos avanzando en ese punto, pero ojalá ya en algún momento ya no tengamos esa división y mucho más, no tengamos fronteras entre los países. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Son pueblos originarios, estamos de acuerdo. Ajá, muy bien. Vamos a ver, si hay algún pueblo más afectado que otro en México. Sí, por supuesto, por supuesto. Les digo, lean ese libro de Historia Mínima de México y ahí vamos a encontrar cómo han sido dañados. O sea, cuando llegan la colonia, entonces sacan algunos lugares sacan oro. Obviamente nosotros sabemos, Zacatecas, Guerrero, y forman como un mapeo de donde de alguna manera van a sacar ciertos minerales. Y hay lugares, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a mencionar uno. El Oro Estado de México, así se llama el oro, porque obviamente eran muchas minas. La gente cuando vino ese auge de las minas, dicen que ellos que compraban hasta mitad de res, un cuarto de res para comer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya ese es un pueblo mágico, pero en algunos lugares tienen ese problema prácticamente de desarrollo, de rezago económico. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otros lugares como la sierra, generalmente en la sierra, es donde de alguna manera sí hay unos problemas paupérrimos porque ni siquiera tienen aulas para estudiar. Entonces sí, hay pueblos que son distintos y es lo que tenemos que hacer, buscar de alguna manera que esto no suceda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy buena pregunta.
Cuando yo creo que hay muchos que ya están grandes como su servidor, y entonces cuando empezaba la época de la globalización a nosotros no nos parecía, porque decíamos es que van a romper con todas las lenguas indígenas y entonces el avance tecnológico acaba con ellas, y a nosotros nos implementaron en inglés y muchos decían ¿por qué el inglés y por qué no náhuatl o zapoteco? Nosotros queremos aprender eso, era lo que defendíamos en ese momento, pero si ya tenemos encima prácticamente la era de la globalización, tenemos que trabajar con ella, o sea, no podemos también regresar, pero también tenemos que respetar los pueblos indígenas. Es un derecho internacional, no es un derecho que se nos haya ocurrido aquí. Entonces, cuando llega una parte tecnológica y violenta los derechos de la comunidad, inmediatamente debemos de poner cartas en el asunto porque están violando sus derechos humanos. Ojo, lo que les decía entre costumbre y lo que es la ética y la moral, obviamente si las costumbres, aunque sean pueblos originarios o no lo sean, si la costumbre es antiética, esa la tenemos que erradicar, no hay más. ¿Estamos de acuerdo? No podemos defender la costumbre porque nada más por el simple hecho de ser costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desaparecerlos, por supuesto que no. Hay que defenderlos, son los originarios. Nosotros tenemos una identidad y nosotros tenemos una riqueza cultural gracias a ellos. ¿Estamos de acuerdo? Desaparecerlos nunca en la vida. Insisto, en Europa, ellos los tienen prácticamente con pincitas. ¿Estamos de acuerdo? Porque es su identidad y siempre de alguna manera la van a poner en amplio criterio en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y así lo hacemos nosotros cuando los mexicanos van al extranjero. ¿Estamos de acuerdo? No es que haya sido Guatemala de México, no, simplemente que era Mesoamérica. ¿Están de acuerdo? Entonces, Mesoamérica abarcaba también Guatemala, también abarcaba México, Belice y así sucesivamente. En esas interpretaciones es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ver los murales de Cacaxtla, por ejemplo, en Tlaxcala. Tenemos que ver que ahí tenían una relación con los mayas. Y entonces, con eso más o menos vamos trazando con los antropólogos o los etnólogos y los arqueólogos una noción de cómo ellos de alguna manera estaban viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante. Imagínate, de Tlaxcala a Yucatán, sin transporte, ¿cómo le hacían? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate, a Guatemala eran parte de Mesoamérica. Exactamente, lamentablemente, como comenta Pedro Monroy, no respetamos nuestras raíces. ¿Qué tenemos que hacer para no maltratar nuestras raíces? Tenemos que de alguna manera visitarlos, visítenlos, compañeros, estén con ellos. No son un objeto nada más es que voy a ver unos. No, compañeros, visítenlos, es muy importante. Yo insisto, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hay muchas personas que se dedican a tocar el huapango en los mercados, es muy impresionante en verdad, y eso no los ves aquí. Entonces aquí ves otras cosas, pero vayan a los territorios, compañeros, vayan a ver a los yaquis, vayan a ver esta danza del venado que yo les comento, incluso en la parte de Sonora, Sinaloa y Ciudad Juárez, a los niños cuando van en la primaria, a veces les montan la danza del venado, es muy importante, vayan a ver ese tipo de cosas, pero yo insisto, compañeros, visiten esos lugares de los pueblos originarios, visítenlos, no regaten sus precios, por favor, no lo hagan por favor. Consuman lo que ellos tienen, escúchenlo, vayan a ver qué es lo que hay. Son historias impresionantes. Ellos de alguna manera, esto lo quiero poner como entre paréntesis, uno es profesor y a veces tenemos alumnos de la misma edad y entonces nos hablan de tú. Y yo cuando empecé dando clases decía, pues está muy bien, pero después escuché a alguien de Oaxaca y me decía, es que nosotros no tenemos la noción de tú, nosotros hablamos con respeto. Y dije, por supuesto, entonces no es la edad, simplemente que nos tenemos que hablar con respeto. Tu mamá no es tú, no es una Laura, no es una Julia, es tu mamá, ¿estamos de acuerdo? Y entonces háblale de usted. Y eso hace una distinción. A nuestros venerables, gente mayor, adultos mayores, háblale de usted, escúchalos y vas a ver todo el aprendizaje que ellos tienen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como dice Noé, yo también estoy muy orgulloso de nuestra cultura. Tú que eres de la cultura maya, estamos muy orgullosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces eso es lo que tenemos. Sí, para no ofenderlos, yo digo pueblos originarios, ¿estamos de acuerdo? Y compañeros, o sea, a mí no voy en la calle y me dicen profesor, ¿no? O así, no nos dirigimos así. ¿Por qué hacer la distinción? ¿Estamos de acuerdo? O sea, a mí me parece impresionante. Imagínate, vas a un lugar caluroso, vas a Tamaulipas, a Playa Miramar, por ejemplo, y entonces pasas al centro de Tamaulipas, allí en Tampico, donde estaba el antiguo, donde embarcaban ahí los buques prácticamente, era la embajada, la antigua embajada por Porfirio Díaz. Pues cómprate una guayabera, vas para allá y está muy bien, ¿estamos de acuerdo? Y vistes como ellos, ¿estamos de acuerdo? Entonces no hay ningún problema. También les quería comentar, se me pasó, pero se los comento,
Yo tengo muchos alumnos de Oaxaca y son muy impresionantes, ¿estamos de acuerdo? Son muy inteligentes y recuerden que tuvimos dos presidentes que de alguna manera todavía los seguimos recordando, como es Porfirio Díaz y Benito Juárez, que a propósito pues también eran de un grupo selecto ellos, entonces hay que tomarlo en consideración. Entonces no digo que nada más los de Oaxaca, o sea, sino todos los pueblos originarios, de alguna manera hay que escucharlos. No tienen las condiciones materiales que nosotros tenemos, pero de alguna manera son muy inteligentes, son personas muy capaces y la verdad a mí me han dejado con el ojo cuadrado porque me impresiona su conocimiento y sus ganas de querer avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, les agradezco su participación y que me hayan acompañado en esta clase magna y defiendan los derechos humanos y también celebren esta multiculturalidad a propósito del 11º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vayan a celebrar, hay muchos lugares donde podemos celebrar y no dejen de visitar esos pueblos originarios. Con respeto, compañeros, no es de humillar ni nada de eso. Simplemente con respeto, no regaten en las cosas y disfruten a nuestro México querido y otros lugares también de Latinoamérica. Muchas gracias.